Hola, espero que se encuentren muy bien. Habla su profesor Ian Cortés y vamos a hacer una retroalimentación de lo que hemos visto en las clases a través de la videoconferencia de la plataforma. Y por ello, vamos a comenzar. Con respecto a lo que hemos visto durante la unidad, es este el concepto ideal. Hemos visto cómo la materia se manifiesta en la vida diaria y cómo la utilizamos, la observamos, la sentimos, la olemos y la degustamos. Pero no solamente veremos esto del tema de la materia, sino que también sus estados. Pero por ello, comencemos desde el principio. Primero, la materia es todo lo que vemos y tocamos. Es decir, un lápiz, un celular, nuestra ropa, la silla, la puerta, etc. Y esta materia tiene dos propiedades, como ven aquí. Una de ellas es la masa y el volumen. Ahora, volviendo a comprender lo que hemos mencionado, la materia son todos los cuerpos que nos rodean y las propiedades que tiene, que son la masa y el volumen, lo evidenciamos. ¿Y cómo lo evidenciamos? A través de esta palabra clave que son los sentidos. Es decir, el ser humano observa o siente estos elementos a través de los sentidos, que son 5. ¿Y estos 5 cuáles son? Como el gusto, el tacto, el olfato, la audición y la visión. Y todo ello lo podemos manipular, encontrar y ver. Ahora, con respecto al tema de la masa. La masa es donde nosotros podemos comprender la medida, o podríamos decir entre nosotros lo que es el peso, cuánto pesa estos elementos. Por eso, nosotros, como podemos observar acá, tenemos esta balanza. ¿Se acuerda lo que conversamos? ¿Qué pesaba más? ¿1 kilo de plumas o 1 kilo de plomo? Era aparentemente lo mismo, porque su unidad de medida, que es el kilogramo, es el mismo. Por otra parte, el volumen es toda la estructura, es decir, la forma que tiene este elemento, como por ejemplo la pelota de básquetbol y la pelota de fútbol. La pelota de básquetbol, en este caso, es mucho más grande que la de fútbol, pero las dos tienen la misma forma, esférica, pero quizás su textura sea diferente, completamente diferente. Y también vamos a comprender que todo volumen tiene sus dimensiones, como en este caso, este cubo que vemos aquí tiene sus 3 dimensiones. He escuchado este concepto, que uno es el alto, que es todo lo que ven aquí, el ancho, que es todo lo que vemos aquí, y la profundidad o el largo. Entonces, cuando vemos un elemento en 2D, es un cuadrado, pero cuando encontramos el largo o la profundidad, ya se proyecta. Y ahí tenemos el cubo. Bien, estas dimensiones las encontramos en distintas figuras, es decir, todos los elementos que les rodea, el volumen es así. Tiene su alto, su ancho y su largo. Al igual que acá, al igual que acá, y al igual que ahí y acá, claramente. ¿Estamos bien? Ya sabemos que la materia tiene esas dos características, que tiene el peso y la masa. Pero ahora, entrando de lleno a los estados de la materia. ¿Qué es lo que es un estado? Es cómo se manifiesta la materia. Y las que comúnmente, por ahora, observaremos son estos 3, que son el estado sólido, líquido y gaseoso. Aquí podemos observar cómo se puede manifestar la materia en los distintos estados. Por ejemplo, en el estado sólido, lo vemos como está representado en un cubo. Completamente están estos puntitos que podríamos decir unidos entre sí y no se mueven para un lado o para otro, como diferencia del estado líquido, que los puntitos están más separados y se amoldan
al recipiente en el que los contiene. Mucho más en el gaseoso, que están completamente separados y en ellos tienden a salir. Imaginemos que este corcho ya no está y el gas se escapa. Para ello, un ejemplo claro de lo que son los estados de la materia, que es este cambio, es el agua. El agua es el claro ejemplo que podemos evidenciar. Por ejemplo, acá tenemos el agua en distintos estados. Este cubo de hielo sólido, en agua o en gotitas líquido, y en vapor, por ejemplo, en gas. ¿Cómo cambia esto? Esto cambia solamente por la temperatura en la que se encuentra. Es decir, como dice acá, si este cubo de hielo, la temperatura sube, ya ese cubo de hielo se comienza a derretir. Ustedes lo han visto un montón de veces cuando para el verano, cuando queremos comer, se derrite y al derretirse se transforma en estado líquido, que está acá. Pero aún así, si tenemos una tacita con agua hervida, va a empezar a salir un vaporcito de la taza y ese vaporcito es agua en estado gaseoso. Igual que cuando ven a un familiar cocinando la sopita que está ahí rica para esperar a la hora de almuerzo, empiezan a ver ese vaporcito que sale. Ese es agua en estado gaseoso. Entonces, un claro ejemplo que tenemos aquí es el estado sólido, líquido y gaseoso del agua. El cubo de hielo, las gotitas de agua y el vapor o también las nubes. ¿Y todo esto de qué depende? Claro, de la temperatura. Nunca se lo olvide. Porque por otro ejemplo, si las gotitas de agua que están acá, toda esta agua que está acá, la metemos al congelador, la temperatura va a bajar. Y cuando baja la temperatura, el agua se va a transformar en estado sólido. Y así va cambiando completamente los estados. Ahora, el cambio de estado tiene un nombre, es decir, tiene una fase en el que pasa para cambiar. Volviendo a los ejemplos del agua, que acá está el estado sólido, líquido y gaseoso. Cuando el cubo de hielo se somete a una alta temperatura, va a empezar a subir la temperatura y este se va a transformar en estado líquido. Y ese cambio de sólido a líquido se llama fusión. Ahora, si este elemento que está en estado líquido se somete a mucha más temperatura, va a cambiar de líquido a gaseoso, a subir la temperatura. Y ya, de líquido a gaseoso se llama vaporización. Ahora, al contrario, si este elemento de gas, empieza a chocar algunas paredes, como por ejemplo el vidrio o espejos, el frío o como nosotros decimos, el frío que sentimos, porque no es ese el concepto verdadero, sino que cuando hay una baja temperatura, este gas va a empezar a condensarse, es decir, va a transformar en estado líquido. Y ahí es cuando baja la temperatura y este proceso se llama condensación. Al igual que como ustedes ya saben, ya lo mencioné anteriormente, el estado líquido se somete a una mucha temperatura baja, por ejemplo llevándolo al refrigerador, ahí se vuelve a estado sólido una vez más y ese proceso se llama solidificación. Entonces estamos claros que de sólido a líquido, fusión, de líquido a gaseoso, vaporización, de gaseoso a líquido, condensación y de líquido a sólido, solidificación. Pero también ocurren elementos, o mejor dicho, ocurren eventos en el que el estado sólido, la temperatura se somete tan rápido, que no alcanza este proceso. No alcanza.
sino que se va de sólido a gaseoso inmediatamente. Y ese proceso de rapidez, podríamos decir, de sólido a gaseoso se llama sublimación progresiva. Y al revés, al contrario, a veces pasa que el estado gaseoso se somete a una temperatura tan baja, que se salta todo de gaseoso, líquido, sólido, sino que se va de gaseoso a sólido, sumamente rápido. Y ese proceso se llama sublimación regresiva. Y con eso vamos a quedarnos ahora, que esto es lo que conversamos en las clases de videoconferencia. Y de aquí avanzamos en adelante. Espero que se encuentren muy bien. Espero que este material les sirva a próximos trabajos. Y cuidarnos entre todos, que es mucho más importante en estas instancias que la calidad de vida. Así que nos vemos y a cuidarnos y a trabajar con estas clases de ciencias naturales. Adiós.